bendiga mucho, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Les doy la más sincera bienvenida a la grabación de este video de temas bíblicos que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes se realiza. Estoy aquí en un set nuevo, Dios sabe por qué. Y el tema que hoy quisiera tratar con ustedes es un tema que por años me ha llamado la atención. He tenido el propósito de grabarlo y por una u otra razón no se ha podido. Pero es tan importante que realmente el personaje de quien deseo hablarles es uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Para muchos es el más grande. Bueno, eso no vamos a discutirlo, yo estoy de acuerdo que es el más grande. Y me refiero al rey David. Entre tantos hombres importantísimos, sobresalientes del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento inclusive, solo hay uno, escúcheme bien, solo hay uno de quien se dijo que era un varón conforme al corazón de Dios. Esto quiere decir, alguien que era así como Dios lo quería tener. Ese era David. Fíjese que Noé fue el único que halló gracia delante del Señor antes del diluvio. No se dijo eso de él. Abraham, el padre de Israel en la carne y de nosotros en el espíritu, tampoco se dijo eso de él. Elías, José, el patriarca, los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, de nadie. Solo de este hombre, el rey David, a quien se conoce como el dulce cantor de Israel o el suave cántico de Israel. Le comparto 1 de Samuel 13, 14, donde el profeta Samuel reprende a Saúl. Saúl ya estaba en decadencia espiritual, se había levantado contra el Señor. Y en el 13:14 así está escrito: ahora tu reino no será durable. Dios le había dicho que sí, pero pues Saúl falló. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Escúcheme, con su corazón, no con sus tímpanos. Conforme a su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado, no has cumplido lo que Jehová te mandó. Mire usted qué honor tan grande. Y pareciera que son dos personajes distintos, porque como guerrero, en el aspecto bélico, David era incomparable, invicto. Y en el aspecto espiritual, como adorador, no ha habido otro adorador como David, el dulce cantor de Israel. Ahora, la gente, normalmente lo que la gente sabe de David es que cometió adulterio con Betsabé y que fue el autor intelectual del asesinato del esposo de Betsabé, Uría el Eteo. Es todo lo que sabe. La gente solo eso ve. Pero yo pregunto algo, antes de juzgar a nadie, y menos juzgar a David, ¿quién no ha fallado? ¿Que falló David? Nunca lo hemos negado, pero ¿quién no ha fallado? Como lo dijo Jesús a esa turba de hipócritas que iban a apedrear a la adúltera, le dijo: el que esté limpio de pecado, que lance contra ella la primera piedra. Todos estos detractores, todos estos críticos de David, que con hipocresía lo señalan, estoy absolutamente seguro, no se atreverían a decirle nada frente a frente, cara a cara, menos a David. A veces pienso, Señor, si cuando estemos en el cielo, y si veo a David, le voy a decir: mira, David, este se la pasaron hablando contra ti. Aún cuando David, después de haber sido reprendido por el profeta Natán, vivió ahí en Jerusalén, nadie le decía: oye, tú adúltero. Nadie se atrevía. Entonces vea eso, es muy fácil juzgar a alguien ausente y sobre todo si ya está muerto. Pero de David quisiera tomar para usted por lo menos, pero son muchísimas más, y además por razón de tiempo, por lo menos 10 virtudes
10 cualidades que nos hacen entender por qué es que él fue el único que fue llamado un varón conforme al corazón de Dios. ¿Me permite compartirle? La primera es que el valor de David. Cuando Goliat, el filisteo, blasfema contra el Señor y reta al ejército de Saúl, claro, no es que fuera valiente, era un gigantón, tenía una experiencia de haber matado mucha gente, traía una armadura pesadísima que lo hacía casi inmune a los ataques. No es que fuera valiente, pero resulta que los grandes valientes de Israel, Saúl, era muy alto también y era muy valiente, su general Abner, nadie se atrevía a pelear, era realmente intimidante. Goliat, estos hombres, en el 17:24 del primero de Samuel, hay unas palabras muy indicativas, así está escrito: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían, fíjese, huían de su presencia y tenían gran temor. No es que fueran cobardes, no es que Goliat fuera valiente, es que era más grande que ellos, más fuerte y experto en guerra. Pero usted sabe, y si no se lo informo, David no tenía edad militar y le lleva, como decimos ahora, el lonche a sus hermanos que sí estaban en el ejército. 3 hermanos ahí, Eliab, Samna, Abinadab. Y cuando llega, lo primero que oye es los gritos de este hombre. Durante 40 días estuvo retando: nombren uno que pelee contra mí. Ahí sacaba: ¿para qué vamos a pelear todos? Sí, parecía muy sabio, ¿no? No era nada más cuestión de vida o muerte. Era cuestión del destino de Israel, su pueblo, sus mujeres, sus niños, y el destino de los filisteos. Pero además era una batalla de dioses. El Dios verdadero, el único Dios, el Dios de Israel, contra Dagón, el Dios de los filisteos. Entonces David, cuando llega allí, se enardece, se enciende en furor. Eso se llama, escúcheme, celo santo. No es celo de desconfianza de un hombre a una mujer, de una mujer hacia un hombre, sino celo por las cosas de Dios. ¿Por qué mi Señor está siendo vituperado? Y así dice: ¿quién es este incircunciso que se atreva a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y le pide permiso a Saúl para pelear por Israel. Saúl ni lo conocía. Además, ¿cómo iba a poner el destino de la nación, de la vida de ellos, en las manos de un muchacho inexperto en guerra? Pero era tal la forma en que David le habla, que lo convence y le quita toda duda, y no le queda más que hacer caso. Déjenme compartir desde el 32 al 37. Así está escrito. Hoy voy a tomar varios minutos. No le voy a decir téngame paciencia, sino deleítese en las cosas de Dios. Nuestro hermano Pablo en Romanos 10:17 dijo que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que le comparto versículos 32 al 37. Así está escrito: y David le dijo a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo, yo, irá y peleará contra este filisteo. Y le dijo Saúl a David: tú no podrás ir, porque ese filisteo es experto, tú eres joven, y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cuántos habrá matado Goliat? Pero David respondió, insistió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Con qué firmeza habrá hablado David? Fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Escúcheme, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, de mayúscula, el verdadero Dios. Y añadió David: Jehová, fíjese, esto es fe, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Lo dijo en tal tono
que le dijo Saúl a David: ve y que Jehová esté contigo. Gloria a Dios. Usted sabe la historia. Toma 5 piedras, las mete en su bolsa, una honda, solo usó una, se le incrusta en la frente, en el único lugar que tenía el casco como orificio, ahí se le incrusta, cae conmocionado y con su propia espada lo decapita. Y así se presenta con la cabeza de Goliat en la mano delante del rey Saúl, que dice: ¿y quién es este? Y su general Abner dijo: no lo conozco. Eso es algo que debe quedar en la mente de usted como algo admirable del rey David. Un valiente que no se intimidó, ya no digo al oso o león, sino ante Goliat, y lo venció. Porque Jehová así le dijo: tú vienes contra mí con tu lanza, con tu jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la razón por la que David logró vencer a Goliat. Le comparto otra cualidad. Cómo Dios lo usó, su participación para que Saúl, que era atormentado por un demonio, no endemoniado, sino atormentado por un demonio, caía en ira, tenía angustia, no podía estar en paz, y llamaron a David para que tocara el arpa. Esto es algo muy hermoso, porque David, así se le conoce, el dulce cantor de Israel. Le comparto el 16, capítulo 16, 18 y 23. Así está escrito. Entonces, uno de los criados de Saúl le dijo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Betlehem que sabe tocar y es valiente, es vigoroso, es un hombre de guerra. Él es prudente en sus palabras y él es hermoso. Pero lo más importante, escúcheme, y Jehová está con él. Por eso podía matar a los osos y a los leones. Y ahí mismo en el 16, pero 23, así está escrito: cuando el espíritu malo, un demonio, de parte de Dios, o sea, con el permiso de Dios, era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía descanso. Gloria a Dios. ¿Qué alabanzas habrá entonado David? ¿En qué tono y con qué voz? Tenía descanso y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Gloria a Dios. Piense usted en un segundo. No le digo que compare, porque es ofensivo decir que compare, pero estas alabanzas de David y lo que se oye hoy en la gran mayoría de las iglesias como, entre comillas, alabanzas a Dios, imitando los ritmos mundanos humanos. Otra cualidad, el amor que él tuvo para su amigo, el príncipe Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán simplemente era el heredero del trono cuando Saúl muriera. Sin embargo, dice la escritura que cuando vio a David, que todavía traía la cabeza de Goliat en su mano, dice: así que hubo acabado, le comparto 1 Samuel 18:1, así como él había acabado de hablar con Saúl, esto es precioso, el alma de Jonatán fue ligada con la de David. Y escucha esta frase: y lo amó Jonatán como a su alma. Qué hermoso amor de varones. Y Saúl lo tomó aquel día y ya no lo dejó regresar a la casa de su padre. E hicieron alianza Jonatán y David, porque él le amaba como a su alma. Gloria a Dios. Ese es amor puro, amor limpio, amor filial. Él es el modelo del amor filial ejemplar. Hace unos meses o semanas, Dios me permitió compartirle David y Jonatán, amor ejemplar. Le pido que lo busque, está ahí en YouTube. Espero que lo edifique. Si usted lo busca, lo va a edificar, porque es palabra de Dios y es de la vida real. Ellos se amaron tanto, se hicieron un juramento. Jonatán se despoja de sus armas, de su capa, de su talabarte, su arco, todo se lo entrega a David en un acto simbólico que le quería decir: renuncio al trono y te lo entrego a ti. Tú vas a llegar a ser el rey de Jerusalén, el rey de Israel, el más grande de los reyes que han existido en Jerusalén. Cuando muere Jonatán en una batalla en el monte Gilboa, muere Saúl, muere Jonatán,
Sama, Eliab, sus hermanos, y le llevan la noticia a David. Imagínense el dolor de él. Si usted ha tenido un amigo, una amiga a quien ame verdaderamente y se amen mutuamente con amor puro y haya muerto, entenderá por asomo lo que sintió David. Y él entona un canto que se conoce como el arco, que se enseñaba a los jóvenes allá en Israel hasta la fecha. Él canta, se llama Endecha, un canto triste. Dice en el segundo de Samuel 1:25, y así es escrito: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, en tu plenitud. Tengo angustia por ti, hermano mío, Jonatán, porque me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes y murieron las armas de guerra. Imagínese usted el dolor indecible de David al enterarse de la muerte de su amigo y hermano Jonatán, leales ambos, varones ambos. Quinta cualidad: el amor que le tenían a David los suyos. David no era alguien despreciado, no era alguien de quien se burlaran, no era alguien a quien quisieran traicionar. Los suyos verdaderamente amaban a David, pero piense quiénes eran los suyos, porque todo el ejército y todo el pueblo estaba con Saúl. David era un proscrito. Resulta que Saúl le tiene odio de él. Las doncellas cantaban: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y llegó a tanto su odio y envidia que lo quiso matar con su propia lanza. Si no es porque Jonatán, el propio hijo de Saúl, lo defiende y lo salva, lo hubiera matado. Claro, Dios no lo hubiera permitido así. Pero los suyos, déjenme compartirle quiénes eran los suyos. El primero de Samuel 22. Así está escrito: y yéndose David de allí, se escapó. Huyó a la cueva de Adullam, la cual, como oyeron, como se enteraron, sus hermanos, y toda la familia de su padre, vinieron allá a él. Dijo Salomón años después: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano nacido para el día de la angustia. Proverbios 17:17. Ahí estaban los suyos con David. Qué alivio, más que otras cosas, qué alivio la presencia, el apoyo de los suyos, que no lo abandonaron, aunque sabían que apoyar a David era señal de muerte, sentencia de muerte para ellos. Versículo 2, vea qué clase de ejército tenía. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo aquel que estaba en deuda, sus impuestos, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y que hicieron capitán de ellos a David, y tuvo con él como 400 hombres. Ese era su ejército. Gente inexperta en la batalla, pero que lo amaba, estaba con ellos. Hay una ocasión muy especial en que David, años después, está en una campaña contra los filisteos y simplemente expresa algo. Déjeme compartírselo, ¿sí? Segundo de Samuel 23. Así es escrito. David, en versículo 14. David entonces estaba en la fortaleza, en el cuartel. Y la guarnición de los filisteos estaba en Betlem, su ciudad, donde él nació, la tenían tomada. Y David, escúcheme, David tuvo un deseo y dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Betlem que está en la puerta? Solamente lo expresó. ¿Cómo quisiera yo tomar agua de esa? ¿Cuántos recuerdos le traería? Escúcheme, pero no pidió nada, no ordenó nada. Entonces, los 3 valientes, uno de ellos era Abisai, su sobrino. Entonces los 3 valientes rompieron por el campo de los filisteos, entraron a espada, y sacaron agua de la cisterna de Betlem que estaba en la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Escúcheme, la estatura de David.
Pero él no la quiso beber, sino la derramó a Jehová en tierra y dijo así, no con desprecio, sino la derramó como una ofrenda al Señor. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto, que beba yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron eso. Así era amado David, así lo amaban aquellos que estaban afligidos, llenos de deudas, desesperados, en gran angustia, endeudados económicamente. Lo amaban mucho. Yo creo que a estas alturas, bueno, desde el primer punto, ya ese concepto morboso, envidioso y hasta diabólico de señalar a David como el adúltero y el homicida, ya se haya disipado del corazón de usted y empiece a ver con mucho respeto y con mucha admiración al bien amado rey David. El 6º punto como virtud de David es que David era misericordioso. Realmente él no fue bélico, él no buscaba las guerras. En un salmo dice, yo soy pacífico, pero apenas me ven me hacen guerra. Él se defendía, pero el Señor estaba con él, por eso vencía siempre. Sin embargo, en cierta ocasión, va ahí por el Monte Carmelo, había un lugar donde estaba un hombre muy rico, era muy rico, y se llamaba Nabal. Él tenía mucho ganado. Entonces David, sin que se lo pidiera Nabal, hizo una especie de escolta que le guardaba a él de tantas gavillas, tantas bandas que venían a matar, a saquear y a robar. Y mientras esas bandas llegaban, cuando David estaba ahí, los defendía. Y cierta ocasión, con todo derecho, le manda un mensajero a Nabal y le dijo que, así le dice, te ruego que le des a tu siervo, se humilla, te ruego que le des a tu siervo comida. Y aquel hombre lleno de insolencia le dice, ¿quién es este David? ¿Cuántos andan por ahí escapados y haciendo crímenes? Fíjese lo que está diciendo. No le dio nada. Entonces este enviado fue y se lo dice a David, y David cae en ira. Déjenme compartirle esto. Eso destaca la faceta misericordiosa de David. En el 1 de Samuel 25, 1 de Samuel 25, disculpe, que se va en el segundo, cuando le dicen a David cómo había reaccionado Nabal, él dice así, versículo 12, y cuando regresaron los criados de David y volvieron por su camino, le dijeron a David todas las palabras de Nabal. Entonces David, fíjese esto, dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. También David ciñó su espada, iba en guerra. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje, con el equipaje. Ya tenía 600 hombres. Esta era una comitiva punitiva para matar a Nabal y a todos. El deseo, el propósito de David, indignado justamente, era matar a Nabal y a sus siervos y a todos, todos los varones que hubieran ahí. Sin embargo, uno de los criados, cuando se entera que ya venía David, era la muerte cabalgando, corre y le dice a la esposa de Nabal, llamar a Abigail, una mujer muy prudente, déjelo bella, que lo era, sino la prudencia, la sabiduría. Cuando se entera de por qué David viene así, de la respuesta de Nabal, que era necio, ese era su nombre, corre y se va por un camino secreto y lleva mucha comida, quesos, ovejas, guiso, todo a David, y se postra ante él y le pide misericordia para su esposo. La verdad, los criados dijeron una palabra que honra mucho a David. Le dijeron a Nabal, ¿sabes qué, Nabal? A Abigail le dijeron, cuando estos hombres estuvieron protegiéndonos, nunca nos robaron una oveja los salteadores. Ellos eran como un muro de defensa. Entonces Abigail ahora le implora misericordia a favor de su necio esposo a David, y David la encomia, la elogia, le dice, bendita seas de Dios que me has librado de derramar sangre por las palabras que tú tienes. Y David recibe esa vitualla, ese alimento, y se retira. Pero cuando Abigail llega a su casa, encuentra a Nabal borrachísimo, dice muy borracho.
Estaba festejando con los suyos. Lo que le había ofendido a David, eso no le importaba. Nunca se imaginó que su vida estuvo así de perderse. Abigail no le dice nada, y al día siguiente que se le baja el licor, la borrachera, Abigail le cuenta, y escúcheme lo que pasó, la reacción. Dice, 1 Samuel 26:37, así es escrito: a la mañana siguiente, cuando el vino había salido de Nabal, le narró su mujer esas cosas, que David venía y que ella había intercedido. Y se le amorteció el corazón, como que le dio un infarto, y se quedó como una piedra, como en una embolia. Y pasados 10 días, Jehová hirió a Nabal y murió. Gloria a Dios. Jehová le dijo a David, no tienes que derramar sangre. Mía es la venganza. Jehová lo hirió. Como decimos ahora, David no tuvo que mancharse las manos de sangre, y no de sangre inocente. Este era un hombre necio. Otra virtud. Yo sé que el tiempo apremia. La verdad es que, inclusive, hice este bosquejo sencillito, y al leerlo me estoy deleitando, y mi admiración por David aumenta mucho más, pero basado en la Biblia, no en chismes de comadres de lavadero. Vea esto, como otra cualidad altísima de David, por la cual es llamado el varón conforme al corazón de Jehová, es que él fue muy humilde. Después de cometer el pecado con Betsabé y de ser el autor intelectual de la muerte de su esposo Uría el Eteo en batalla, David es reprendido por Natán el profeta, y David tenía autoridad para decirle a sus soldados, ¿quién es este que se atreve a reprenderme a mí, que soy el rey? Hubiera hecho así y le cortan la cabeza a Natán. Sin embargo, David se humilla, como que se le caen unas costras de los ojos, y se da cuenta de lo que había hecho. La pasión, mi hermano, mi hermana, mi amigo y amiga, lo tenía cegado. Seguramente Betsabé era muy bella, y no entendió hasta que Natán lo reprende, y entonces se humilla, y en lugar de ordenar la muerte de Natán por su falta de respeto y su gran atrevimiento, que no era, sino que Natán era un varón de Dios, no se iba a intimidar ante David, aunque sabía quién era David. Entonces David se arrepiente y le pide perdón a Dios, y le dice a Natán que ruegue por él, y le dice Natán, David, Dios, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos, Dios ya te ha perdonado. Aleluya por miles. David, lo que hiciste es terrible, pero Dios, al ver tu corazón contrito y humillado, te ha perdonado. David canta el Salmo 51, todo, léalo, porque el título de ese salmo es cuando fue reprendido por Natán por su pecado con Betsabé. Ese es un salmo penitencial en el cual David expresa su arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto renueva dentro de mí. No me eches de tu presencia. Los sacrificios que a ti te agradan son un corazón contrito y humillado, y eso no lo desprecias, y eso es lo que yo te vengo a ofrecer. En el Salmo 32 él canta así, y esto se aplica a mí, a usted y a todos los que somos hijos de Dios. Escúcheme con su corazón. Así está escrito: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas, él, y borrados sus pecados, él. Bienaventurado el hombre a quien Dios no lo acusa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay hipocresía. Mientras callé, antes de que lo reprendiera Natán, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor, mi esplendor juvenil, mi vigor, se convirtió en sequedad de estío. Entonces dije, te declararé mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, hermana, amigo y amiga, voy a cumplir 46 años de caminar con Jesús. Y de las dos primeras cosas que aprendí, que no se me han olvidado ni se me olvidarán, es que no hay nadie que pueda decir yo no he pecado. Todo hombre es pecador. Romanos 3:23. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y segundo, no hay pecado, por asqueroso, por abominable que haya sido,
que la sangre de nuestro Señor Jesucristo no pueda limpiar, no pueda lavar. Y eso lo estaba comprobando David. Por esto, dice él, orará a ti todo santo, o sea, tus hijos, en el tiempo de poder hallarte. Tú eres mi refugio, Señor. Me guardarás de angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Me harás entender y me enseñarás el camino en que debo andar. Y sobre mí fijarás tus ojos. David sabe que está perdonado. Eso es algo precioso. David se humilló. ¿Por qué? ¿Por qué está perdonado? Porque se humilló. En lugar de tratar de buscar excusas, en lugar de buscar echarle la culpa a nadie, es que Betsabé se bañó ahí. No. Él reconoció que la maldad y el pecado y la culpa era solo de él. Y eso le agradó al Señor. En el Salmo 51, léalo, le insisto. El Salmo 141, 6, fíjese, que demuestra la conducta diaria de David y su actitud humilde. Fíjese cómo, en lugar de buscar la muerte de Natán por atreverse a reprenderlo, como muchos hacen, en el Salmo 141, así es escrito, versículos 5 y 6, 5. Que el justo me castigue como Natán, será un favor. Que me reprenda será un excelente bálsamo. En lugar de herirme, me curará. No me herirá la cabeza. Así que aún mi oración tendrás en sus calamidades. Puede contar con que cuando tenga problemas yo voy a orar por él. Nunca voy a decir qué bueno que le está yendo mal para que se atrevió a reprenderme. Este es David. ¿Cuántas cualidades? Continúo. Fíjense que hay una ocasión en que David va huyendo del ejército de su propio hijo Absalón, ¿sí? Su propio hijo Absalón, que lo quería matar a su propio padre para quitarle el reino. Y él, con todo el respaldo divino y con su experiencia guerrera, no quiso hacer frente a su hijo porque sabía que eso significaría la muerte de Absalón, como realmente al final sucedió, porque Dios estaba con David y no con Absalón. Sin embargo, cuando van huyendo, dice la escritura que va él con su ejército embosado, se ocultaron así, van de luto, van llorando. David sube descalzo allí llorando, y viene un hombre descendiente del rey Saúl, Semei, y le va tirando piedras, rocas, les va tirando piedras, y le dice: huye, varón sanguinario, Dios te va a dar el pago de lo que le hiciste a mi padre. Él no le había hecho nada a Saúl, Entonces uno de sus siervos que demuestra su amor, Abisai, su sobrino, le dijo: te ruego, te suplico, David, que me des permiso para cortarle la cabeza a este perro que se atreve a ofenderte. La respuesta de David muestra de cuadro completo su humildad. Déjalo que me maldiga, déjalo. Si mi propio hijo se levantó contra mí, cuánto más este que es descendiente de Saúl. Quizá, esto es muy conmovedor, quizá Dios vea mis lágrimas y me convierta esta humillación en bendición. Ese era David. Ese es David. Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. David está vivo. Octava cualidad por la cual David es llamado un varón conforme al corazón de Jehová. Por amor a David, tu padre. Guarda esa frase. Hubo reyes que se rebelaron contra Dios y Dios los iba a reprender, pero, así les dijo textualmente: por amor a David tu padre, no te voy a sancionar. Pospondré el castigo. Se lo dijo a Salomón cuando cometió apostasía, entregándose a los ídolos satánicos. Se lo dijo a Jeroboam cuando se divide el reino. Se lo dijo al rey Ezequías. Se lo dijo a Jerusalén. Por amor a David. ¿Por qué? Porque David sabe que goza del favor de Dios. Porque Jehová está contento con David. Jehová no se acuerda. Si yo le preguntara al Señor: ¿cuál fue la peor ofensa que te hizo David? El Señor me diría: no me acuerdo. La sangre de mi Hijo Jesucristo borró de mi mente
todas las iniquidades de todo el mundo, pero hay que venir a Jesucristo ahora que tenemos vida. Esto es por amor a David. Inclusive en el primero de Crónicas 17, David canta al Señor y le da una acción de gracias y digo, Señor, yo no sé por qué, pero tú me llamas a mí un hombre excelente. Un hombre excelente. No se lo dijo un hombre, se lo dijo Dios. Tú eres un hombre excelente. Excelente. A los ojos de todas estas, no voy a usar palabras ofensivas, pero todas esas personas que juzgan a David y lo único que saben de David es su pecado y no saben todo el historial, todo este bagaje espiritual supremo que tiene David, no les gusta eso que estoy diciendo. Ahora, David tenía una fe inquebrantable en Dios. Cuando él huye y no tiene apoyo, sino tiene que andar como proscrito siendo él inocente, dijo, ustedes me niegan. Fíjense qué doloroso. A la gran mayoría esto no le importa, pero para David sí. Ustedes me niegan el derecho de ir al templo a adorar al Señor. En ese momento era un tabernáculo, una carpa sagrada. Ustedes me han privado de ese privilegio de ir a adorar a mi Dios y me están empujando hacia los ídolos, lo cual nunca haré. Eso le reclama David, porque su fe en Dios, a pesar de todas las tribulaciones injustas que estaba padeciendo, fue inquebrantable. Él estuvo firme. Él cantó, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y cuántos valles de sombra de muerte habrá recorrido David huyendo innecesariamente? Porque con solo tronar los dedos su ejército vencía, porque tenía el respaldo de Dios. Este era David, una fe inquebrantable. Él no se iba a ir en pos de otros dioses. En el Salmo 27, 1 al 4, David canta y dice así: así es escrito, Jehová es mi luz, eso es fe. Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Eso es fe, eso es lealtad a Dios. Hay muchos que a la menor tribulacioncilla, si me permite ese término, dejan a Dios. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente un campo contra mí, no temerá mi corazón. Eso es fe. Aunque contra mí se levante guerra, yo confío en esto. Una cosa he pedido a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Era un adorador, era un salmista, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para aprender más y más de él. El mismo 27, pero 13 y 14, así es escrito: hubiera yo desmayado si no creyera que tengo que ver la bondad de Jehová. Eso es fe en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, eso se lo dice a usted y a mí. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová, el cual va a actuar ni un segundo antes ni un segundo después. En el Salmo 13:4, él dice una frase, es un canto desesperado, donde dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Todos me atacan. Pero en el 4 dice algo al Señor: mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, ni idea tiene de cuántos estarían felices. Haría fiesta, si usted cayera, en lugar de sentir dolor por usted, en lugar de condolerse, aunque canten himnos y amémonos de corazón, no de labios solamente, se alegrarían si usted resbalara. Y eso David lo sabía muy bien. Por eso el Señor lo levantó, le levantó siempre, lo restauró. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Novena cualidad, disculpen, pero si llegara yo a 90, serían pocas, Él tenía, repito, una fe inquebrantable en Dios. Ese ya la dije. Pero la 10ª cualidad o virtud de David, por la cual es llamado un varón conforme al corazón de Dios,
es algo a lo que yo llamo el cántico del cisne. Cuando David ya va a morir, ya era un anciano, cuando él va a morir, él entró en un cántico de gratitud que está contenido en lo que para nosotros es el 2 de Samuel, capítulo 22. Todo, tiene usted que leerlo en su casa, deleítese en la palabra de Dios, hermano, que no sea un fastidio como el maná era fastidioso para los hebreos malagradecidos en el desierto y por eso cayeron allí. Todo, 2 de Samuel 22, es el cántico de acción de gracias de David ya en su agonía. Pero déjenme tomar un versículo que ha sido de gran aliento, de sostén para mi vida, al grado de que por eso estoy hoy aquí de pie. En el 29, él dijo así: tú eres mi lámpara, oh Jehová, tú iluminas mis tinieblas. Amén. Amén por millones de veces. Así es. Cuando la negrura nos rodea, de la aflicción, de los problemas, de los ataques, nos rodean, hay un faro que resplandece más que el sol, y ese es el sol de justicia. Así le llama Malaquías 4:2. Es el Señor que resplandece para usted con tan solo invocar su nombre y venir a abrigarse así, acurrucadito, al abrigo del Altísimo. Ese sí que era un salmista. Casi todos los salmos, la gran mayoría fueron compuestas por el rey David. Déjenme decir 4 puntos para terminar. Eso debe quedar claro y tomarlo como una lección. Dios perdonó a David cuando él le pidió perdón. Cuando él se humilló, Dios perdonó a David. Los hombres, a 3000 años de diferencia, no lo perdonan. Pero ¿quién es el que juzga? ¿Los hombres o Dios? En cierta ocasión, David cometió un error de censar al pueblo, lo cual Dios no quería. Y entonces Dios le envía a un profeta llamado Gad. Gad va y le dice a David: David, Dios me dice que te propone 3 castigos. Escoge tú el que quieras. 3 años de hambre en la región. 3 meses que huyas de la espada de tus enemigos y que te alcance. O 3 días de peste en Jerusalén. Y David dijo: Gad, estoy en gran aflicción. Dile al Señor que caiga yo en sus manos, porque sus misericordias son muchas, son extremas, pero que no permita que caiga yo en manos de hombres. En los hombres no hay misericordia, no hay piedad. Como chacales, en lugar de ayudar a la oveja caída, herida, la morisquean, la despedazan y la matan entre las risas que hieren más que las heridas. Esa es la primera conclusión que le doy. Lo segundo es que cité 10 virtudes de David, pero me quedé corto. Es muy amplio lo que él podría decirme. Yo creo que el personaje que más admiro del Antiguo Testamento es David. Y en el Nuevo Testamento, Apolos, el poderoso en las Escrituras, el judío egipcio de Alejandría. Pero lo importante es que David fue ensalzado a lo máximo cuando Dios le da el honor de ser ancestro, antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, nuestro Señor Jesucristo no nació de Natán, de Moisés, de Elías, de Noé, de José, de otros santos, sino nació de David 1000 años después. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque Dios había perdonado absolutamente a David. Y lo cuarto que le digo, con lo cual que concluyo, es que de David, como ya se lo demostré con creces, David es el único varón en la Biblia que fue llamado un varón conforme al corazón de Dios. Una pregunta dolorosa. ¿Y usted, mi hermano? ¿Y usted, mi hermana? ¿Y yo? ¿Qué se podría decir de nosotros? Porque jamás, ni por asomo, ni en la más grande de nuestras fantasías, llegaríamos a los talones de David. Las virtudes que le mencioné, que fueron muy poquitas,
lo exaltan muy, muy, muy por encima de nosotros. Y nos está esperando en el reino celestial. Cristo viene y viene por usted. Y así, de una manera tan especial en esta nochecita, ha sido para mí un deleite compartirle a usted este mensaje acerca de David, el varón conforme al corazón de Dios. Mirándolo a los ojos, le estrecho fuertemente en la mano, le doy un abrazo fracturante. Le pido que no sea obstáculo, sino un acueducto para que llegue esta palabra a gente que lo rodea a usted, quizás su familia. Yo no voy a conocerlos aquí, pero quizá lo conozca en el cielo y eso depende en gran parte de usted. Le pido que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo para que pueda morar bajo la sombra del Omnipotente. Le pido su oración y le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar, y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.